Buenos días. Una canción preciosa. Sobre todo el tema, cuando cantamos al Señor es muy serio. A veces también cuando oramos al Señor decimos cosas que luego decimos, madre mía, ¿qué fue lo que dije, no? Ese era como la iglesia que decía, cantaban el corito ese, manda fuego, Señor, manda fuego. Y el Señor cayó un fuego en la iglesia. Era jugando, Señor, era jugando. Bueno, el Señor nos juega cuando pedimos cosas, a veces Él las envía, pero claro, según su propósito. ¿Alguna vez tú te has sentido desilusionado con Dios? Hay un libro hace muchos años que de hecho lo comencé a leer, ya no lo terminé. Se llama Desilusión con Dios. Y no sé cómo te suena a ti, pero cuando yo vi ese libro, en principio yo pensaba, ¿cómo te suena que tú puedas decir, Señor, estoy desilusionado contigo? ¿Verdad que suena como fuerte, como una herejía, ¿no? Como decir, pero ¿cómo te atreves a decirle eso al Señor? Pues hay muchos personajes en la Biblia que se han sentido desilusionados con el Señor. ¿Alguna vez tú te has sentido desilusionado con Dios? ¿Te atreves a levantar la mano y decir, pues yo sí? Sí, muy bien. Y eso es normal. El Señor no se lleva las manos a la cabeza por nada de que, ay, pero ¿cómo va a ser? Fred, qué testimonio. ¿Cómo que te estás desilusionado conmigo? No sé yo. Bueno, el tema de hoy es desilusión con Dios. Y vamos a ver el pasaje de Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Mateo 11, del 2 al 6. Déjame quitar esto de, ¿dónde está lo del brillo? Para que no se me apague esto. Pantalla y brillo, eso. Lo tenemos ahí. Cuando Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, id y contadle a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo, toma control de este tiempo. Te ruego que la meditación de mi corazón y mis palabras sean agradables a ti. Señor Jesús, te queremos ver, queremos honrarte, queremos levantarte y queremos ser atraídos a ti. Que tu palabra traiga consuelo, que traiga ánimo y exhortación, que traiga edificación, que tú seas honrado. Guíame, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay muchas personas que se han desilusionado con Dios. Podemos pensar en Jonás. Jonás, el Señor le dice, vete para Nínive. ¿Y qué hace él? Se va para Cádiz. Se piensa que era Tarsis, que era Cádiz. Entonces dice, yo mejor para España, la playita ahí con los gaditanos, y que son muy graciosos y tal. Que no, compadre, que vayas a Nínive. Y Jonás esperaba juicio, pero Dios responde con misericordia. Y se desilusiona Jonás, no por falta de fe, sino porque Dios actuó distinto a lo que él quería. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cuántas cosas pedimos al Señor? Expectativas, podría ser el tema de este mensaje. ¿Cuántas veces esperamos de Dios y resulta que no cumple nuestras expectativas? ¿Aceptó Jonás al Dios real o al Dios que imaginaba él?
Marta esperaba que Jesús llegara a tiempo para sanar a Lázaro. ¿Y qué pasa? Que se desilusiona Marta. Y mira, que Marta era una mujer de fe y María también. Pero hablamos de Marta, Jesús se demora, Lázaro muere, huele mal, Marta expresa su dolor. Señor, si hubieses estado aquí. Pero Jesús tenía un plan mayor, resurrección, no solo sanidad. Dios siempre tiene un propósito mayor de lo que son tus expectativas. Decía que el británico decía, espera cosas grandes del Señor y emprende cosas grandes para el Señor. Y dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios, como son más altos que los pensamientos del hombre, así como los cielos están más altos que la tierra, así son más altos los pensamientos del Señor. Amén. Aleluya. La desilusión surge cuando Dios no actúa como pensábamos ni cuando queríamos. Jonás, Marta, Juan el Bautista vieron esa tensión. Ahora, hay dos cosas que aprendemos de esa pregunta de Juan. Y luego aprenderemos dos cosas de la respuesta de Jesús. Las dos cosas que aprendemos de la pregunta de Juan es, si vas a averiguar si Jesús es el indicado, primero, tienes que asegurarte de no tratar de entenderte a ti mismo antes que entenderlo a Él. No podemos entendernos a nosotros mismos si no entendemos a Jesús. ¿Eres tú el enviado, el Mesías que esperábamos? Porque yo estoy aquí en la cárcel. La cosa no está bien aquí. Parece que la cárcel no era muy así con televisión, todas esas cosas en ese tiempo. Pero parece que podían visitar en la cárcel. Pero bueno, los discípulos de Juan, también encima, Juan viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y varios de sus discípulos que eran de Juan se fueron con Jesús. Pero Juan era la maravilla de ese tiempo. O sea, atraía a la gente. Primero, asegúrate de que no podrás entenderte a ti mismo y tu vida y tu propósito y el propósito de Dios hasta que no entiendas quién es Jesús. Eso de conócete a ti mismo, no fue Sócrates. No, la palabra dice, conoce a Cristo y entenderás quién eres tú. Segundo, date cuenta de que si rechazas a Jesús, quién es Él, nunca podrás parar de buscarlo, porque si no encuentras a Jesús, como decía la hermana, personalmente, siempre se estará buscando algo porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Quiere decir que ese vacío, como decía Blas Pascal, no era San Blas, no, pero Blas Pascal, mira, ese hombre era un genio, decía que Dios ha puesto un vacío en el corazón del hombre y la mujer en forma de Jesús. Y solamente cuando Jesús entra ahí, tú dices, ahora sé quién soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Son preguntas filosóficas, pero son preguntas reales. Juan había enviado a sus propios discípulos a preguntar esto. Juan, que había afirmado que Jesús era el Mesías, ahora duda. ¿Por qué? Porque Juan predicaba un Mesías poderoso, imparable, el que aplica la justicia divina, con el hacha, cortando la injusticia, derramando ira, cambiándolo todo de un golpe. Y de repente, este es el Mesías que Juan esperaba ver en Mateo 11. Y por eso queda absolutamente desilusionado y desconcertado. Y duda. Pero la duda no es mala, ¿no? ¿Qué dice la Gran Comisión en Mateo 28? ¿Recordáis? Del 16 al 20. Que vinieron y le adoraron. Y algunos que dudaban. ¿Tú dudas? Pues bienvenido al club. Yo también he dudado. Yo también me he sentido desilusionado con el Señor. Cuando lo conté alguna vez, llegué a Eslovaquia y llegas a un país y eras como Daniel en Babilonia. No es porque sea malo el país, porque es muy bonito. Y sobre todo donde nació mi princesa ahí. Pero, muchacho, cuando tú te estás en un país donde no entiendes el idioma y es eslovaco y no tiene nada que ver ni con el inglés ni con el español, nada, y estás ahí acostumbrado a predicar, evangelizar, venía del seminario, estuve en el barco visitando países y tal, por la gracia de Dios, y llego y de repente no tengo nada que hacer porque ni hablo ni entiendo. Y la primera vez en mi vida que yo reconocía
y le decía al Señor, y se lo dije a mi esposa, Señor, yo me siento frustrado conmigo y me siento frustrado contigo. Me siento desilusionado contigo. Y me atreví a decirle eso al Señor. Y no pasa nada. Díselo al Señor. El problema es cuando tú te sientes desilusionado y lo andas por ahí regando. El Señor quiere que venga, dice, cuéntamelo. El Espíritu Santo cuando te levantas está diciendo, cuéntame cómo te sientes, dímelo a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todos estamos pasando por diferentes luchas. Todos, cada día. Y por eso, cualquier palabra de esperanza que tú puedas dar, y tenemos, como decía la hermana, no hay mejor noticia que el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Debemos salir a evangelizar. Y te damos una oportunidad ahora. El domingo que viene va a venir alguien que ha sido nuestro amigo pastor, director de la misión por muchos años, Tim Tiernagel. Viene con un grupo de universitarios. Y el sábado, ¿cuál es el sábado, Tami? El otro, creo que es el día 7, en San Blas, que de que come te vas. En San Blas hay un parque muy bonito detrás del ayuntamiento de San Blas, Canillejas, donde queremos hacer un evangelismo. Greg le hemos pedido que pinte, lo hicimos una vez, él pintando la cara de Jesús. Luego necesitamos algunas guitarras. Marco, ya te va a fichar. Tengo 2 aquí y ojalá que no tengáis plan ese día. Va a ser a las 6 de la tarde. Saldremos, pintaremos cara con el grupito ahí de San Blas, que es un grupo que cambia y tal. Y con ese grupo norteamericanos para dar testimonio del Evangelio. Entonces, Juan el Bautista está esperando a Jesús que viene con el hacha, que viene con fuego. Y resulta que viene sanando leprosos, comiendo con pecadores, abrazando pobres, perdonando en lugar de destruir, sanando en lugar de quemar, anunciando buenas noticias en vez de juicio. Y no está levantando ninguna revolución contra Roma. Jesús trae misericordia inesperada. Entonces se encuentra profundamente Juan desanimado y pregunta, ¿eres tú el que había de venir o debemos buscar a otro? Es una pregunta interesante. Podemos ver 2 razones para su confusión. Su vida estaba yendo terriblemente mal. Juan había sido la sensación de la nación, el predicador más influyente, seguido por multitudes, por Instagram, por Facebook, TikTok. Todo ese era Juan ahí, todos eran amigos de Juan el Bautista. Ahora, una figura pública con una enorme autoridad moral y espiritual. Pero denunció la corrupción gubernamental de Herodes, y Herodes lo encarceló. Yo pienso, cosa mía, que Juan yo creo que se le pasó la mano. ¿Tú ves a Jesús criticando al Imperio Romano? ¿A quién criticaba Jesús? Y le dio caña mucho. A los religiosos. A los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Pero no sé, igual estoy equivocado, pero yo no veo a Jesús ahí luchando contra el Imperio Romano. Él venía como el Cordero de Dios, pero un día vendrá como el León de Judá. Si tú no tienes a Cristo, el Señor te llama hoy que vengas a Él. Porque un día Él vendrá y ya no habrá tiempo, vendrá como el León de Judá. Puede ser tu Salvador o puede ser tu juez. Ese es el Evangelio. La buena noticia hay que contarla, pero hay que explicar la mala noticia. Porque nadie va a entender la buena noticia si no entiende la mala noticia de que somos pecadores, estamos perdidos y estamos ya de fábrica, somos enemigos de Dios. Camino a la perdición, camino a la separación eterna de Dios. Pero el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tenemos que predicar, proclamar con nuestra vida y con nuestras palabras el Evangelio. Pero denunció la corrupción gubernamental. Ahí estaba preso. Y Juan no le dice a Jesús, si eres el Mesías, Señor, sácame de aquí. Y entonces sabré que eres el que había de venir. No pregunta, ¿eres el que había de venir? Es muy diferente. Pregunta, ¿eres el que había de venir? Muy diferente a otro que hizo una pregunta. Habían 2 ladrones y uno de ellos hizo otra pregunta muy diferente, que a veces nosotros hacemos ese tipo de pregunta al Señor.
¿Qué le preguntó el ladrón que se burlaba en la cruz al Señor? ¿Recordáis? Exactamente. Si tú eres el Mesías, ¿ves? Se parece a la pregunta de Juan, pero hasta ahí. ¿Eres tú el Mesías? Dice. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿No eres tú el Cristo? Muy bien, Maite, muy bien, está leyendo la palabra. Eso bien. Juan piensa, si alguien me trae un vaso de agua, por favor, le agradeceré y también tendrá la bendición del profeta. Eso lo dice la palabra. Si tú eres el Mesías, ¿por qué permites que mi vida sea un desastre? ¿Cómo puedo creer en ti cuando todo me va tan mal? ¿Te identificas con Juan? Creo que todos hemos pasado y hemos cantado unas canciones preciosas y uno habla del desierto. Cuando andamos en el desierto, no hay milagros del Señor a cada rato, sino que hay sequedad, hay oraciones no respondidas. No vemos que Dios está actuando. A veces no sentimos su presencia. Muchas veces vemos personas que se acercan a Jesús con una actitud centrada en el problema y con sus condiciones. Quieren saber, antes que nada, si Jesús les dará el poder y apoyo para vivir de la manera que ellos quieren vivir. Por ejemplo, tenemos la mesa, pero no tenemos el agua. Pero está bien, todo un proceso. Es el desierto, ¿no? No, y de verdad, yo tengo en mi casa, porque Dios me habló hace años acerca de eso, hay una calle en Portugal, en Lisboa, que se llama Travessa da Espera. Travessa da Espera, ¿no? Aquí tenemos uno que habla bien en portugués. Gloria. La travesía de la espera. El creyente somos un pueblo que esperamos. Pero somos un pueblo con esperanza. Pero somos un pueblo con la esperanza en la promesa que Dios ha dado. Cuando tú tienes esperanza en cosas que tú te imaginas o que tú quieres, y cuando yo decía, pensando en todo esto, yo decía, Señor, gracias porque, y perdóname porque a veces tengo expectativas, esperanzas que no son cumplidas y me desilusiono contigo, porque no estoy basando mi esperanza y mi deseo en gracias al que me trajo el agua que ni me di cuenta. ¿Quién fue? Conchi, gracias. Conchi. Qué testimonio. Bueno, gracias, Conchi, Dios te bendiga. Dios te bendiga a la mano. Bueno, pues, ¿qué es lo que estaba diciendo? Pues gente como el ladrón dice, si tú eres el Mesías, sácame de aquí. Eso no es una pregunta, eso es una orden. Está diciendo, Señor, si tú eres tú, pues cumple mi oración y entonces ya veremos si yo creo en ti. Eso no es una pregunta. Como a veces venimos al Señor, podemos decirle, me siento desilusionado contigo, Señor, pero con temor y reverencia, yo no quiero darte ninguna orden, porque tú eres Señor, yo no. Tú eres Dios, yo no. Por ejemplo, buena el agua de Madrid. Alguien pregunta, yo me acercaría a Jesús, pero ¿me ayudará si yo quiero entrar en la escuela de medicina? ¿O si me divorcio, tendré el apoyo de la comunidad y de Cristo? ¿O me hará sentirme bien conmigo mismo porque he tenido una relación con mis padres y relaciones abusivas y tal? ¿Será que me hará sentir bien? Otra pregunta, soy gay, ¿me aceptará tal como soy o me juzgará? Jesús responde, esa no es la primera pregunta que debes hacerme. La razón por la que el ladrón estaba equivocado, y Juan sí hizo la pregunta correcta y con sentido, es que el ladrón decía básicamente, si me dejas vivir la vida que yo debo vivir y que yo sé cómo la debo vivir, entonces sabré que tú eres el Mesías. Y Juan solo preguntó, ¿eres tú el que había de venir? Y no es porque Juan es más espiritual, sino que su duda era honesta y era razonable. El ladrón básicamente le estaba ordenando a Jesús que le librara. ¿Con quién te identificas? A veces podemos caer en ser como Juan y decirle, Señor, pues no entiendo nada, ayúdame, porque pasan años y estoy anhelando algo que tú incluso me prometiste. Ahí está la esperanza. La esperanza tiene fundamento en las promesas del Señor. La esperanza en las cosas que tú quieres
que posiblemente son de tu querer y tu hacer, o de mi querer y mi hacer, y no del querer y hacer por su buena voluntad, entonces ahí viene la desilusión, porque Dios nunca te prometió eso. Pero a veces hay cosas que Dios sí te prometió, y que estás orando y ayudando y esperando, y no llega, pero no te desanimes. El Señor llegará en su tiempo, porque no llega ni tarde ni temprano. Hay un corito que cantábamos cuando estaba en Guatemala: esperad, esperad, espérate en el Señor, debes esperar. Dice, esperar en el Señor y aprender bien la lección, que a su tiempo Él nos dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. A su tiempo. Hay una palabra para tiempo, que es, ¿qué hora es? Y hay otra que es el kairos, el momento oportuno de Dios. Juan nos enseña dos verdades cruciales. No puedes entenderte a ti mismo hasta entender quién es Jesús. La primera pregunta es, ¿el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Cómo puedes estar tan seguro de quién eres y de lo que necesitas si ni siquiera has resuelto la pregunta más grande de todas? Si has sido creado por el Dios, único Dios verdadero, o eres simplemente un accidente de la generación espontánea que se habla en la evolución. No, Señor. Nosotros creemos, y ojalá que tú lo creas también, que Jesús, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador. Jesús es Dios. Juan no dice simplemente, sácame de la cárcel, entonces creeré. Dice, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Porque si Jesús es el autor de la vida, entonces lo que sea que Dios me pida, que Jesús pida, será poco con la gloria venidera que tendrás si caminas con Él y si naces de nuevo. Y eso cambiará totalmente tu perspectiva en cuanto al matrimonio, en cuanto a tu carrera, en cuanto a tu autoestima, en cuanto al sexo, en cuanto a la economía, en cuanto a todo cambiará en el momento que tienes un encuentro verdaderamente con Jesús. Ahora, si Jesús no es quien dice ser, entonces no te puede ayudar en nada. Si vienes a Jesús con condiciones, entonces como el ladrón estás demandando, ordenando que te ayude. Y la segunda cosa que aprendemos es que si no sigues a Jesús, seguirás buscando siempre otra cosa. Buscarás otro salvador o te harás tu propio salvador. Vivirás tu vida como tú quieras, diciendo, yo no necesito de nadie, yo soy mi salvador. O será tu trabajo, o será el éxito, o será una persona, o será tu familia. Ahora, el corazón humano no puede dejar de adorar. Si no adoras a Jesús, adorarás la pareja, un sueño, una carrera, el éxito. Sin ti, ¿qué soy yo? Hay una canción de los Righteous Brothers donde dice, tú eres mi alma, mi inspiración, con una música muy guay. Y dice, sin ti, diciéndole como a una chica, sin ti, ¿qué soy yo? No soy nada sin ti. Pero una chica te puede fallar. Todos te pueden fallar. Jesús nunca te va a fallar. Ahora, que tú y yo nos estamos desilusionados es porque estamos esperando la respuesta de Jesús en el momento equivocado, no en el tiempo de Él. La respuesta de Jesús nos da dos elementos imprescindibles. Uepa. Jesús responde enseñando dos cosas que necesitamos para reconocerle. Debes aceptar el choque inicial que provoca el verdadero Jesús. Cuando ves al Jesús real, no al domesticado, que como Jesús es un buen maestro, y ahí lo tenemos como tiene buenos consejos. Lo que Jesús dice no es orientativo, lo que Jesús dice es normativo. La palabra de Dios no es orientativa, es normativa y permanece para siempre, como hemos cantado. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios y aquellos que hacemos su voluntad. ¿Amén? Amén. Uy, muy bien, están despiertos todavía. Aprovecha que todavía están despiertos. Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién puede decir esto? ¿Un megalómano? ¿Un loco? ¿Un egocéntrico? Antes que Abraham fuese, yo soy. El Hijo del Hombre juzgará al mundo. No todo el que me dice, Señor, Señor. Cuando vengan, dice, no todo el que me dice, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El Señor Jesús actúa como juez del destino eterno de la humanidad. Más allá, cuando dice tus pecados son perdonados, solo Dios perdona pecados. Jesús perdona pecados porque Él es Dios en carne. Aún en Mateo 23:34, esto es
flipante. Jesús no dice, Dios envió profetas, ni Dios enviará. Dice, yo envío en tiempo presente. ¿Estás viendo que el Señor está hablando con los religiosos? Está diciendo, yo envío en tiempo presente profetas. Jesús se coloca en la posición del Dios del Antiguo Testamento que siempre estuvo enviando profetas. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, hoy nos habla a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Y quién enviaba esos profetas? Jesús dice, yo estoy enviando profetas y vosotros los habéis matado. ¿Quién puede hablar así? Entonces, cuando alguien se encuentra con Jesús, tiene que reconocer el escándalo, que es la palabra escandalizo. Dice bienaventurados, es una bienaventuranza un poco rara. Dice dichosos, benditos, felices, los que se escandalizan por mí, que tienen ese choque de que Jesús no es simple un maestro, Él es Dios hecho carne. El que choca con eso tiene que decir, pues yo me rindo a ti, Señor. Tú eres el Dios único y verdadero. Pero Juan recibió el choque, pero vemos que Juan no se apartó, porque en ese choque hay gente que puede tomar el camino de apostasía, de apartarse de la fe. O puedes tomar el camino de decir, tú eres Señor. Y aunque yo no entienda nada, Señor, yo sé que tú me amas y que eres fiel. Y que llegarás en el momento que tú has determinado para lo que yo anhelo para ti. Pero sobre todo, que tu anhelo sea Jesús. Y cuando tienes a Jesús, todo lo otro ya vendrá por añadidura. Juan esperaba un Mesías juez y ahora Jesús afirma ser el que envía a los profetas que Israel rechaza. Jesús se presenta como el Dios que habla, que envía, que actúa. Y eso es escandaloso, a no ser que sea verdad. No puedes decir que Jesús solamente es un buen maestro. Jesús no te lo permite. Sobre todo nosotros que somos creyentes, pero no se lo permite a nadie. Pero claro, Jesús dice, y de hecho, eso, estoy a la puerta, eso es a la iglesia de Cristo. El Señor quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Y a veces usa métodos, porque se cansa de esperarme a mí. Y dice, Paul, yo quiero pasar tiempo contigo. Porque de mi intimidad con Cristo, de ahí que fluye todo lo otro. Es un mensaje para los creyentes. Jesús es o un loco peligroso o exactamente quien dice ser. No hay un término medio. Entonces, cuando Juan le dice, mira lo que pasa, los muertos resucitan, los leprosos son sanados, a los pobres les he anunciado la buena noticia. Ahora, si Jesús fuera un egocéntrico, megalómano, loco, la gente egocéntrica, y vemos algunos en diferentes países, que se piensan que son la última pesicola en el desierto y la más fría. Eso me pasó una vez a mí, pero bueno. Una chica que me dijo en Dominicana, ¿tú te crees que tú eres la última pesicola en el desierto? Y yo en ese tiempo era guapo, con barba, con pelo y todo. Y yo le dije, bueno, no seré la única, pero la más fría. Qué testimonio. Pues hay gente que vemos en este país que se piensan que son lo último. Y también vemos a otros allá en un país que no voy a decir, ¿no? Que se piensan que tienen control del mundo. Ahora, ese tipo de persona, si Jesús fuera así egocéntrico, no estaría con la gente pobre. No, ese tipo de personas no sanan enfermos, no restauran vidas, no rescatan pobres, no anuncian buenas noticias, sino que casi todos los egocéntricos andan en la élite, en la crema innata de la sociedad, ¿no? Y cuando se asocian con los pobres, ¿qué pasa? Los oprimen, los manipulan, los usan. Pero Jesús dice, mírame a mí, yo estoy aquí con los pobres, con los leprosos, los muertos resucitan, yo soy el Mesías. Jesús dice, mira mi vida, ¿de verdad encaja con alguien loco o malvado? Los pobres, los quebrantados, los débiles me escuchan con alegría. Jesús atrae a quienes saben que serán salvados solo por pura gracia. El regalo inmerecido de tener paz con Dios, reconcíliate con Dios. Dios te ama y te perdona, pero le costó un precio muy alto. La cruz, el mayor escándalo. Porque ella revela que eres tan pecador que el Hijo de Dios tuvo que morir por ti. Tuvo que venir al cielo a hacerse un bebecito y nacer,
crecer, tener su ministerio. Interesante que en Mateo, el contexto de este pasaje es que Mateo da la palabra de Dios, según Dale Brunner, es un buen comentario, uno de los mejores que yo he visto de Mateo. Tiene uno de Juan que me gustaría comprarlo. Y dice que de 5, 6, 7 de Mateo, capítulo, es la palabra de Dios. Capítulo 8 y 9, la obra de Dios. Capítulo 10, la misión de Dios, cuando los envía. ¿Sabes? Que el Señor dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Dice, vamos a orar, hermano. Señor, te pedimos que tú envíes. No sé qué. Y el Señor le dice, muy bien, habéis acabado de orar, pues a vosotros mismos os envío. Cuando oramos, Señor, queremos que tú nos uses. Decir, pues mira, una oportunidad. Vamos para la calle con la guitarra, con la tambora, con lo que sea. Vamos a llevar el Evangelio en Camarma, en Alcalá, en San Blas. Y más allá, apoyar como apoyamos a nuestra hermana Noelia en un lugar tan difícil. Ahora, la otra cosa que Jesús es un choque, que es que la cruz es el mayor escándalo porque ella revela que soy tan pecador que el Hijo de Dios tuvo que morir por mí, que no puedes salvarte a ti mismo, que tu única esperanza es la gracia obtenida por medio de su muerte en la cruz. La cruz es un regalo que no puede recibirse sin admitir, estoy totalmente perdido, te necesito, Señor. Cuando en el momento que tú entiendes que Jesús cuando murió en la cruz fue por ti, por tu culpa, por mi pecado, en ese momento que tú dices, Señor, perdóname porque tuviste que sufrir tanto por mí. La película esa, La Pasión de Cristo, lo revela claramente, todo lo que el Señor sufrió. Ahora, cuando recibimos un regalo, imagínate que Sergio, que ayer cumplió años, viene y le da un regalo a su amigo Ricardo. Y Ricardo le dice, gracias, Sergio. ¿Qué es? Bueno, ábrelo, que lo abra, que le lo abre el regalo. Y al abrirlo dice un libro, ¿Cómo ganar amigos exitosamente? Y Ricardo le pregunta a Sergio, ¿y esto por qué me lo regala? Y Sergio dice, bueno, pues es que lo necesitas, Ricardo. Porque es que eres un poco rarito, sinceramente. Yo soy tu amigo, yo quiero lo mejor para ti. Pero tienes un puntito antisocial. Y a veces eres muy bruto socialmente. Entonces este libro, perdona, pero es para ti, léelo. Ricardo tiene que reconocer que necesita ese libro para que sea de provecho para su vida. Cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Cuando Jesús muere en la cruz y resucita, está diciendo, para tú recibir el perdón de Dios, tú tienes que reconocer que estás perdido, depravado totalmente, que no hay nada que tú puedas ni nadie pueda hacer para llegar al cielo. No hay dinero, no hay fama, nada. Solamente reconocer que eres un pobre, que estás en bancarrota espiritual y decirle, Señor, perdóname. Y eso dice la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que reconocen su bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Reconozcamos, aún siendo creyentes, cada día, Señor, te necesito. Te necesito hoy, Señor. No soy capaz de producir hambre y sed de ti, Señor. Dame, Espíritu Santo, esa hambre. Inclina mi corazón hacia ti, oraba Salomón. Inclina, Señor, el corazón de mis hijos. Estamos esperando, y sé que algunos están, y oramos por algunos que están esperando que sus hijos vuelvan a los caminos de Cristo. Y pasa el tiempo, y pasan los años. Pero no te desesperes, el Señor lo sabe. Bueno, parece que ya se me acaba el tiempo. Bueno. Si nunca has sentido que Jesús te incomoda, probablemente no has tenido un encuentro con el Jesús real. La bendición llega cuando enfrentas ese choque, pero no huyes. Ahí es cuando su amor deja de ser teoría y se convierte en poder que te cambia por dentro. Cuando dices, creo las afirmaciones de que Él es un Salvador exclusivo. ¿Cómo responde Jesús a quienes dudan? Jesús nunca dice, ¿cómo te atreves a dudar? Jesús dice, ni tampoco dice, me ha defraudado.
Él dice, mira mis obras, mira quién soy, mira cómo trato a la gente rota, lucha con tu desilusión y después mírame de verdad. Para quien no sabe si cree, no especules, mira a Jesús directamente, lee un evangelio. Te recomiendo, si no crees, si alguien que ve esto por las redes, lee el evangelio de Juan, era el mejor amigo de Jesús, el discípulo más joven. Y ve cómo vive, cómo ama, cómo habla, cómo perdona, cómo confronta, cómo muere, cómo resucita. No vengas con condiciones. Si vienes, creeré si haces esto, creeré si me ayudas en esto. No estás preguntando, estás ordenando. Jesús no responde a amenazas, responde a la pregunta honesta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Para creyentes desanimados, Juan no era un incrédulo, era un creyente que sufría y Juan no los regaña. Jesús no los regaña. Jesús no le dice, Juan, pero vamos a ver, testimonio. ¿Tú estás predicando que soy el Cordero de Dios y ahora estás dudando? ¿Se entendió eso? Tú estás predicando que yo soy el Cordero de Dios y ahora está... No le dice, no, dice, dile a Juan. Y no ha habido un profeta, más adelante dice, como Juan, es el mayor de los profetas, el que fue profetizado por Isaías. Preparad el camino del Señor, viene un mensajero. Y tú y yo debemos ser como Juan el Bautista. No te metas en la política, pero en la parte de decir, he aquí el Cordero de Dios. Prepara el camino para que tu gente, en tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, puedan conocer a Jesús. Pero le van a conocer si ven que tú estás enamorado de Jesús de verdad. Que haya pasión por Jesús, porque ahí comienza todo. Juan no era un incrédulo. Recuerda mi obra, recuerda quién soy. No te quedes en el escándalo, en la ofensa, en la desilusión, que eso es parte. Mira mi poder, mira mi gracia, vuelve a confiar. Quería terminar leyendo, hay un, no sé, creo que era francés, estos franceses tienen bueno, Fenelon, ¿conoces a Fenelon? Del siglo XVIII creo que era. François Fenelon, del siglo XVII. Fue un arzobispo y guía espiritual francés del siglo XVII, que enseñó a confiar en Dios con un corazón rendido, aprendiendo a descansar en su voluntad, aún en medio de la desilusión y la incertidumbre. La Escritura nos dice que Dios no nos defraudará, pero hay momentos en los que sentimos que sí lo ha hecho. ¿Qué está pasando? Dice, Wayne Collier hace como un libro que se llama Let God, como deja que Dios tome control. Me lo acaban de regalar y yo digo, esto va perfecto como Dios, va perfecto con el mensaje. Y en el libro Wayne Collier, en su conversación con este arzobispo, ficticia, pero habiendo leído los libros de François Fenelon, dice, la vida espiritual nos enseña esto. Hay una diferencia entre el Dios que nosotros pensamos que necesitamos y el Dios que realmente es. Seguir a Dios implica soltar nuestra insistencia en que Él actúe como nosotros queremos, cuando nosotros queremos. Y ese soltar duele. A veces Dios tiene que decir, ¿sabes cuando estás agarrado de algo fuerte que se te ponen los nudillos así blancos? El Señor está diciéndote a ti y a mí hoy, suelta tus manos de tu vida. Deja tu vida en mis manos. Yo quiero que gobiernes mi vida, cantaba la canción. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar. ¿En serio le decimos eso al Señor? Y cuando Él comienza a cambiar lo que nosotros pensamos que queríamos, tenemos que decirle, bueno, Señor, es tu camino. Como dice que Dios escribe recto con renglones torcidos, porque sus pensamientos son más altos. Nuestra mayor tentación es controlar la vida, incluso tratar de controlar a Dios, dice el Wayne Collier hablando con Fenelon. Pero en esos momentos en los que parece que Dios no responde, o que no interviene, o que guarda silencio, Dios no nos está abandonando, nos está abriendo las manos. Está aflojando nuestro agarre sobre el control. Sus caminos a veces parecen extraños, incluso desconcertantes, pero esas maneras extrañas no son señales de su ausencia, son señales de su gracia. Son señales
porque al final Dios no nos ha dado respuestas, nos ha dado a Cristo. Y el camino puede ser inesperado, pero su cuidado es seguro. Espera en Él. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Dios es fiel, Dios es bueno, digno de confianza. Nunca te fallará, nunca te dejará, nunca te abandonará. El que viene a mí de ninguna manera lo echo fuera. Yo creo que cuando dice la palabra deleítate a sí mismo en Jehová, es que cuando nos deleitamos tanto en Él, Él destila sus deseos de su corazón a nuestro corazón. Y así lo que yo quiero, un día yo oraba y le decía, Señor, haz que yo quiera lo que tú quieres. Haz que yo ore lo que tú ores, lo que tú quieres que yo ore. Haz que yo haga lo que tú quieres que yo haga. Señor Jesús, tú eres el yo soy. Y nos acercamos a ti con confianza, pero también con temor. Temor reverente. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Pero en Cristo nos has hecho tus hijos. En Cristo somos parte de tu reino. Y tenemos al Rey Jesús. Tenemos en ese reino una constitución que es la palabra de Dios. Gracias por tu palabra. Señor, aquellos que están esperando hoy y hace años incluso, anhelos de promesa que tú has dado, te pido que tú les animes y les consueles, diciendo, no temas, cree solamente. Te bendecimos y te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias porque en los sufrimientos nos ayudas a acercarnos a ti y también a soltar nuestras manos de nuestra vida y entregarnos en las manos eternas, en las tuyas. Mejor lugar en el universo. Te adoramos, Señor Jesús. Tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria. Te amamos. Síguenos guiando como iglesia. Queremos ser una iglesia como un faro de luz. Luz en España y más allá de Jerusalén. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No temas, cree solamente. El Señor es fiel.